Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este tercer webinar que organizan conjuntamente el Consejo de la Prensa Peruana y UNICEF. Este webinar se llama Adolescentes en Primera Línea y es la continuación de una discusión que ya hemos abierto alrededor de la pandemia del COVID-19 y cómo debemos ir enfrentando, digamos, esta situación desde la educación, desde la salud, desde, digamos, la casa, en fin, tratando de poder poner de la mano de nuestras audiencias recomendaciones o consejos que nos permitan entender qué tipo de comportamientos debiéramos estar teniendo. Para comentarles un poquito sobre de qué han tratado estos webinars anteriores y en general en qué consiste esta iniciativa a la cual, digamos, los hemos convocado hoy, quisiera dejar en la palabra a María Eugenia Mome, quien es presidenta del Consejo de la Prensa Peruana. Adelante, María Eugenia, te escuchamos. Muchas gracias, Augusto. Buenas tardes con todos. Desde el Consejo de la Prensa Peruana queremos agradecer a UNICEF, organismo de las Naciones Unidas encargado de proteger los derechos de los niños en todas partes, especialmente los más desfavorecidos, por todo su esfuerzo y apoyo en la realización de esta campaña a nivel nacional en el contexto del coronavirus, la cual pretende estimular la protección de la ciudadanía y que se ejerzan formas correctas de autocuidado. Quiero agradecer también a los panelistas que nos acompañan por su apoyo incondicionado en este conversatorio y a los medios asociados por difundir esta importante campaña. Antes de pasar al siguiente webinar del día de hoy, quisiera mencionar 3 recomendaciones claves de los 2 realizados con anterioridad. El martes de la semana pasada, el webinar trató de la salida de los niños y las niñas a las calles. Aquí es importante tener en cuenta que las reuniones familiares pueden ser riesgosas. Evitarlas es lo mejor en la medida de lo posible. Los niños pueden ser asintomáticos y contagiar a sus familiares más vulnerables. Los niños pueden salir de casa para distraerse, pero deben de cumplir las medidas de seguridad, como son estar con la mascarilla, no salir a más de 500 metros de su casa, es 1 hora diaria, guardar la distancia social de 2 metros y no usar los juegos públicos. Es importante tener en cuenta la salud mental. Algunos miembros de la familia pueden experimentar ansiedad, temor, tristeza, depresión debido al aislamiento social. Es importante mantener una comunicación abierta y especialmente con los más pequeños. El jueves de la semana pasada tratamos el tema de qué sucede cuando los padres regresan al trabajo y los niños se quedan solos en casa. Es importante, cuando los niños se quedan estudiando solos en casa, organizar el tiempo, desarrollar la autodisciplina para que puedan avanzar por su cuenta. Es importante crear rutinas y además encontrar tiempos de descanso con la familia y que todos puedan compartir las tareas de la casa con solidaridad y equidad. La tecnología es útil, pero puede ser compleja de usar. Es por eso que los padres tienen que hacer seguimiento a sus hijos y ayudarlos también para que la usen de una manera responsable. Y los padres deben estar involucrados en mantener contacto con los docentes de sus hijos. El webinar del día de hoy tratará sobre el rol de los adolescentes durante la pandemia. Los adolescentes se encontrarán con sus pares, cómo evitar el contagio en el transporte, en los lugares públicos y en los mercados. Para dar inicio a este webinar del día de hoy, cedo la palabra a Augusto Tausi. Gracias, María Eugenia. Es bien interesante comentarles que este webinar, al igual que los anteriores, está siendo visto en diversas partes del país. Hemos tenido mucha participación de personas que lo han visto desde la plataforma, digamos, desde Facebook, en las cuentas de UNICEF o de la República, y eso nos ha permitido también tener muchas preguntas del público. Así que durante la sesión los invito a que puedan hacernos llegar sus preguntas, digamos, a través de estos medios, a través de Facebook, por ejemplo, y que de esa manera nosotros podamos ir formulándole esas preguntas a nuestros especialistas y que de ese modo podamos absolver sus consultas o sus dudas al respecto. Quisiera dar inicio a nuestro primer panel. Es un panel, digamos, vamos a tener esta tarde 2 paneles, y el primero, quiero presentarles a nuestros invitados. Tenemos por un lado a María del Carmen Calle. María del Carmen es secretaria ejecutiva del Organismo Andino de Salud, y por otro lado tenemos a Daniel Contreras, quien es especialista en educación de UNICEF. Para empezar con la conversación, yo quisiera primero formularle una pregunta a Daniel.
Daniel, si nos pudieran ayudar tanto Daniel como María del Carmen con el encendido de sus cámaras y de sus micrófonos. Y la pregunta para Daniel es la siguiente. Hoy, como decía María Eugenia, vamos a hablar de la adolescencia. Yo quisiera que nos sitúes un poquito para que todos podamos entender qué es la adolescencia y qué caracteriza, digamos, a este periodo de la vida. Disculpa, Augusto, te perdí en un segundo ahí la conexión. No te Si me preocupes. repites, problemas de la tecnología. Por supuesto, con todo gusto. Te decía que la pregunta con la que quisiera iniciar la mesa es ¿en qué consiste la adolescencia? Que nos ayudes a situarnos un poquito qué caracteriza este periodo de la vida. Sí, la adolescencia ha sido definida de muchas maneras y claramente está marcada por un proceso digamos, de transformación o de crecimiento biológico o que se expresa en rasgos biológicos, pero la adolescencia es vivida de distintas maneras en distintos entornos y en distintas culturas. Un rasgo que tiene en común la adolescencia en nuestra sociedad, más allá de otras definiciones, es que es probablemente la etapa de la vida donde el proceso de construcción de la propia identidad, de quién soy y quién quiero ser, se dinamiza, no porque antes los niños pequeños no lo hagan, siempre están construyendo ese proceso, pero durante la adolescencia adoptan mucho más protagonismo. Todos los que tenemos hijos que han pasado la adolescencia, yo tengo 4 hijos y ya solo tengo un adolescente, los otros ya son adultos, dicen ellos, hemos vivido esa etapa en que sentimos que se alejan. Y uno dice, bueno, ahora es la adolescencia, es la etapa en que ellos se van, y no es que los adolescentes se vayan de los adultos o quieran oponerse a los adultos, es el momento en que toman, por así decir, por primera vez conciencia de que tienen las riendas de su destino, por decirlo de una manera poética. En un sentido más práctico, la adolescencia es el momento crítico en que la construcción de la identidad empieza a tenerlos a ellos y a ellas como propios protagonistas. Y eso, a los adultos en general, y a los padres en particular, muchas veces nos descoloca. Tenía a mi hijo, a mi hija, que yo lo conocía, sabía cómo reaccionaba, sabía que le gustaba, sabía cómo ganármelo cuando estaba enojado, y de repente todo eso cambia y las claves empiezan a ser otro. La adolescencia es muchas cosas, pero es probablemente ese momento crucial donde comenzamos a sentirnos dueños de nuestro propio destino. Esto tiene un enorme potencial y también tiene algunas alertas que todos los adultos que acompañamos a los niños y niñas en su desarrollo, que acompañamos a los adolescentes, debemos tener presente, tener claro. En una encuesta regional en América Latina, que sumaba encuestas de juventudes en distintos lugares, les preguntaban a los adolescentes de una lista de atributos cuál era el que los caracterizaba mejor. Y las palabras arriesgado y independiente son las que aparecían más. Y eso es muy poderoso. Necesitamos gente que se arriesgue, necesitamos gente independiente, que se... Perdimos un ratito a Daniel. Libere las cosas y avance. Eso sin duda una cosa. Sí. Eso. Independiente y arriesgado es ese momento, el momento en que ocurre eso. Buenísimo. Justamente sobre esa, digamos, percepción de independencia y de riesgo, yo veía un poco en la prensa internacional, en algunos medios, en otros países, que le preguntan a los adolescentes en la calle qué piensan del coronavirus, del COVID-19, y responden algo así como, bueno, a mí no me pasa nada, yo soy indestructible, digamos, estoy en la flor de la juventud, tengo un sistema inmunológico, digamos, que puede con cualquier cosa, ¿no? Y sobre esa autopercepción quería preguntarte, María del Carmen, ¿cómo reaccionas tú cuando ves, si es que has visto, me imagino, ese tipo de comentarios? Bueno, primero quiero agradecer la posibilidad de estar conversando con ustedes, ¿no? Y con el público en general. Lo primero que quería decir es a los adolescentes y a los que nos están escuchando, hay que mantenernos a salvo. Estamos en una pandemia todavía, ¿no? Y hay que cuidarnos. ¿Y qué pasa con los chicos? Bueno, los chicos se pueden convertir en nuestros máximos aliados, porque los chicos tienen, aparte de las características que ha dicho Daniel, tienen pasión, tienen compromiso, les gusta agarrar algún tipo de compromiso. Entonces, el compromiso que yo les quisiera pedir es comprometámonos todos para pasar la pandemia. ¿Qué caracteriza al adolescente? Bueno, las famosas 3 Is, y una I que ha dicho Daniel que es independiente. La primera es la I de la inmortalidad.
Bueno, les paso el dato, el estudio de cómo estamos, no estamos tan bien en la pandemia, tenemos más de 480.000 casos y tenemos más de 21.000 muertos y también hay adolescentes que han fallecido. El segundo tema es la invencibilidad. Lo que tú acabas de decir, Augusto, a mí no me toca, a mí no me pasa, le pasa al otro. Bueno, en este momento estamos en una, digamos, diseminación comunitaria. Quiere decir, le está llegando a todo el mundo. El estudio de prevalencia de Lima dice que 1 de cada 4 ya ha tenido contacto con la enfermedad. ¿Ok? Y en chicos es un poco menos, pero más o menos en todas las edades hay. Y obviamente el otro, lo que se cree en los adolescentes es que son infértiles, ¿no? Y que cuando tienen relaciones no van a tener hijos. Pero eso también es típico de la adolescencia. Ahora, ¿qué cosa les pedimos? Les pedimos 2 cosas nomás, y en eso tienen que estar los papás y tienen que estar los cuidadores y tenemos que estar todos, ¿no? Uno es el tema del autocuidado y el otro es el cuidado del otro. Y cuando estamos hablando de autocuidado, estamos hablando de medidas de prevención claramente definidas y que tienen evidencia. La primera de todo, mascarillas. Mascarilla cuando uno sale, pero no cualquier mascarilla, las mascarillas que tienen ciertas características que el Ministerio de Salud ha dicho. Han salido mascarillas de todas formas, hay mascarillas hermosas, pero lo primero que tenemos que ver es que si funcionan o no. El segundo tema, lavado de manos. Pero no pues ese lavadito así, ¿no? Sino un lavado completo que dure por lo menos 20 segundos y que agarre todas las manos. El tercer tema es no agarrarse la cara. Y en los adolescentes eso es mucho más frecuente. ¿Por qué? Porque el adolescente está preocupado por su imagen. Entonces se toca el granito que para nosotros no tiene ningún valor, para ellos es una tragedia. Y hay que respetarlos porque nosotros también hemos sido adolescentes y hemos pasado todo eso. Y el tercer tema es el famoso distanciamiento físico. A mí no me gusta decirle social, es físico. Pero cuando hablamos de distanciamiento físico, no solo estamos hablando de hacer cola afuera de un centro comercial y tener 1 metro, 1,5 metros, sino estamos hablando de no tener reuniones familiares, de no visitar y que no seamos visitados, ¿no? Y que esas cosas justamente están pasando con nuestros adolescentes. Se están juntando, están juntos y no están tendiendo la protección. Estoy a favor del acercamiento digital. Yo creo que esta es una manera maravillosa de estar en contacto. Pero también tenemos que sacarle provecho, ¿no? No solamente para conversar, sino quizás para aprender nuevas habilidades. Quizás para aprender a hablar mejor para los chicos. Quizás para aprender a resolver ciertas cosas en la casa, ¿no? Digamos, y en eso tenemos que participar también los padres, los cuidadores, dándonos cuenta cómo están utilizando. Pero hay un tema que lo he dejado al final que me parece súper importante, que es la famosa infodemia. ¿Qué está pasando? Hay un tsunami de información. Uno prende Google, Instagram, todas las redes y nos están diciendo cualquier cantidad de cosas sobre la COVID. Y no todas las cosas están verificadas. Y no todas las cosas son reales. Y también van a mermar en nuestro estado emocional, ¿no? Entonces yo les recomendaría que usen páginas que son de confianza. La página de UNICEF, la página de la Organización Mundial de la Salud, la página de la Sociedad Peruana de Pediatría, la página de mi secretaría del Organismo Andino de Salud, la página de la Sociedad Peruana de Adolescencia y Juventud, la página de la Academia Americana de Pediatría. Hay un montón de páginas, pero no entren a cualquier página para tener la información que deben. No sé. Qué bueno que hayas mencionado esto, Mari Carmen. Es una preocupación personal que yo tengo también, la cantidad de información falsa que circula. Terrible. Y me das pie además para mencionarles algo. UNICEF ha habilitado una cuenta de WhatsApp a la cual ustedes pueden escribir y hacer todo tipo de consultas y recibir información muy valiosa para que tengan, digamos, un conocimiento más basado en fuentes fidedignas, como decía Mari Carmen. Les voy a decir el número. El número es el siguiente, es 922-679-383. Repito,
922-679-383. Así que si le mandan un mensaje vía WhatsApp a este número, por ahí van a poder tener una fuente bastante útil de información y por supuesto confiable, ¿no? Quería pasar contigo, Daniel, por supuesto, dentro de la lógica de lo que tú conversabas, la adolescencia pues es un momento también crucial en términos de la sociabilidad, ¿no es cierto? De cómo van generando interacciones, digamos, los adolescentes, y por supuesto todo esto se ve de alguna manera puesto de cabeza o afectado de alguna manera por la pandemia y todos los requerimientos de distanciamiento que mencionaba Mari Carmen que ahora tenemos que cumplir. ¿Cómo se ve, digamos, desde tu óptica este tema? ¿Cómo se debe manejar? ¿Qué rol deben tener, por ejemplo, los padres? En efecto, como decíamos, en esta etapa de independencia, de autonomía, los otros, los amigos, las amigas, el grupo de referencia, pasan a jugar un rol mucho más preponderante en la propia vida. Y estar con los amigos o cultivar la amistad y también los problemas de cuando no hay amistad y el bullying son muy, muy críticos en esta etapa de la vida. Esto, como tú señalas, le pone en el actual escenario de la pandemia, pone un desafío adicional. La escuela, para los adolescentes, en una medida muy importante, representa un lugar donde se encuentran con otros. Los padres creemos que los chicos y chicas van a la escuela a aprender, y ellos saben que en general van a la escuela a encontrarse con sus amigos y amigas. Y eso es algo que este modo de distanciamiento físico, que, como dice Mari Carmen, limita sobremanera. Y eso le pone tensión y agrega dificultad, digamos, a sobrellevar la pandemia. En la fase de cuarentena se implicó tener, digamos, regular, pero favorecer, que los padres puedan regular y favorecer el contacto de los otros a través de los medios disponibles, básicamente las redes sociales. En este momento en que las reglas hay más permisividad y se pueden hacer contactos, hay muchos riesgos, ya lo dijo Mari Carmen, pero es importante que sepamos que el grupo de referencia para los chicos y chicas es muy, muy importante. Y entonces, decir no te juntes con nadie y cerrar la puerta es muy complejo, y más bien lo que necesitamos es tratar de transmitir este mensaje de tengamos un grupo de cuidado, sigue cuidándote a ti, cuida a los otros, también a tus amigos y amigas que te importan tanto, que son tan relevantes en tu vida. El cuidarlos también es mantener distancia física, cuando no distancia social. Muchas gracias, Daniel. Mari Carmen, por supuesto que la situación de muchos chicos en estos días es de estar permaneciendo, digamos, en casa, digamos, casi la totalidad de su día, ¿no es cierto? Si acaso salen para algo. La pregunta es, ¿qué tipo de cuidados se tienen que implementar en casa o cómo de alguna manera manejar la situación de los adolescentes en casa? Digamos, me imagino que también deben haber ciertas consideraciones respecto a generar cierto orden o cierta disciplina que para los padres serán importantes. ¿Cómo se manejan estos temas? Bueno, hay un tema muy importante en casa, ¿no? Digamos, tiene que haber rutinas, tienen que haber horarios, ¿no? No pueden, pues, yo me levanto a las 12, tú a la 1, almuerzo a tal hora. No, tiene que haber cierta rutina y ciertos horarios para que todos participen. Tiene que haber solidaridad entre todos, ¿no? Pero también tiene que cumplirse 3 cosas, ¿no? Primero que todo, tenemos que seguir con dieta saludable. Porque ya está demostrado que si tú estás en cuarentena, engordas más. Y ya tenemos un problema terrible con sobrepeso y obesidad. ¿Qué está pasando? Como es más fácil ciertas comidas, ¿no? Que tienen alto nivel calórico, definitivamente tú tienes que seguir con una dieta saludable. Y es el momento de mirar también los octógonos cuando uno va a comprar, porque también hay que ver eso si es que puede hacerlo. El segundo tema, tiene que haber actividad física, por más pequeño que sea el sitio, y ya hay permiso para salir a 500 metros, y hay permiso y hay que salir. Tampoco pueden estar encerrados todo el tiempo, pero con todas las medidas de seguridad posibles. Mascarilla, 1,5 metros, ¿no? Cumpliendo todo. Y el tercer tema, yo creo que el tema más importante es la salud mental, la salud emocional. Es el momento en que vamos a estar todos juntos, ¿sí o no? Con todas nuestras características buenas y malas. Entonces,
Yo creo que tuve la oportunidad de dar una conferencia hace como 2 meses acerca de resiliencia familiar. Yo creo que esta es una oportunidad. Ok, entiendo, hay un montón de hogares donde hay mucha violencia, no lo voy a negar. Y yo creo que toda violencia debe ser denunciada. Pero es el momento en que padres y adolescentes, cuidadores y adolescentes, adolescentes y adolescentes, se escuchen. ¿Por qué? Porque todos tenemos temores. Y ahí no estoy hablando de adolescentes. Todos nosotros estamos en un momento que Dios quiera no se vuelva a repetir. Es un momento, realmente pues estamos en un momento, ¿cómo lo podría decir? No sé, no quiero decirlo, pero es un momento en que sí tenemos ansiedad, tenemos incertidumbre, ¿no? No sabemos qué va a pasar. Pero recordemos, los adultos manejamos mejor esto. Los adolescentes todavía no. Porque acuérdense del desarrollo cerebral. Los adolescentes todavía están en plena emocionalidad. Todavía frontal no ha desarrollado y ese es el que controla emociones, el que habla de futuro. Me dejo entender, ¿no? Entonces, hay chicos de 12, 13 años que tú no le vas a pedir pues que reaccionen a un muchacho de 18, 19, pero es el momento en el que los adultos tenemos que dar seguridad y contención. Contención y escucha no quiere decir estar preparada para contestar lo que me dicen. Escucha quiere decir yo escucho tus palabras y me doy cuenta de tus sentimientos y tus emociones. Y yo creo que los padres, bueno, yo soy abuela, pero los padres y mis chiquitines, ya pues mis hijos son grandes y tengo mis nietitos que todavía son pequeños. Pero es importantísimo. Y yo creo que este es un momento en el que tenemos que apostar a la resiliencia familiar. ¿Y cómo se logra la resiliencia? 1, cuando hay capacidad de comunicación. Yo te digo, tú me dices de una manera asertiva y respetuosa. 2, cuando cada niño tiene posibilidad de hacerse introspección, ¿no? Y ahí podemos entrar a mil herramientas que pueden ayudar con eso. 3, cuando invitamos a nuestros adolescentes a ser creativos, a hacer cosas distintas. Ok, estamos en cuarentena, pero yo busco en internet y resulta que ahí me están enseñando, no sé, pues cualquier cosa que se les ocurra. Me van a enseñar cómo cuidar mejor mi piel. Ay, doctora, pero eso es muy frívolo. Mentira. Para los adolescentes es súper importante. Ay, me van a enseñar a ver cómo hago mi fiesta de promoción por Zoom. Para usted, para nosotros los adultos, ya, qué horror, ¿cómo puedes pensar en una fiesta de promoción? Para los adolescentes es sumamente importante. Y lo más importante de todos, mantener el optimismo, tener buen humor. Yo tengo mucha experiencia, yo he trabajado en el Puericultorio Pérez Araníbar con niños abandonados. Y realmente los niños que salen adelante son los niños que tienen esas características y aparte de eso tienen una mano amiga, un adulto referente, un adulto significativo. Entonces, el tema no solo es de adolescentes, el tema es de cuidado de todos, ¿no? Todos estamos metidos en esto, bueno, pues empujemos para que salgamos de esto. Y digamos, sí, los pares son importantes. Como dice Daniel, no puedo negar que los pares son importantes, pero los papás también. Y por favor, digamos a los papás que esta es una oportunidad para que se acerquen a sus hijos. Y si tienes el WhatsApp para preguntar, y a eso iba. Y si ya pues esta ansiedad, esta depresión se sale de ciertos límites, bueno, yo les cuento, en el Perú hay 154 centros de salud mental comunitaria. Todos están haciendo teleconsulta. Búsquenlos en el Ministerio de Salud. Ahí están los números. Acabo de comunicarme con el director de salud mental para corroborarlo. Entonces, aprovechemos también y tengamos nuestra agenda, ¿ok?
Los padres también tenemos que saber, ¿no? Ok, le pasó esto, ¿con quién consulto? ¿A quién pregunto? No tenemos que resolver todo. No todos sabemos todo, obviamente. Súper interesante. En unos segundos voy a volver a repetirles el número de WhatsApp que nos proporcionó UNICEF. Al término de la mesa, para que vayan teniendo a la mano lápiz y papel. Me encantó este concepto, Mari Carmen, de resiliencia familiar. Claro. De repente, no sé si resiliencia es un término que pueda resultar un poquito ajeno para algunos, pero es la capacidad de resistir unidos, digamos, ¿no? Que por eso es un concepto tan interesante. Exactamente. Voy a aprovechar para hacerle a Daniel alguna de las preguntas que nos van llegando del público. Por ejemplo, Matilde Campuzana, Daniel nos pregunta, los padres ya estaban desconectados de sus hijos desde antes de la pandemia. ¿Esta pandemia agrandará esas distancias que ya existían? Esa es una pregunta que nos hace Matilde. Y luego tengo otra pregunta de Luis Morales, también muy interesante. Él consulta, ¿cómo guiar la transgresión de las reglas y el respeto del otro cuando parientes y amigos son ejemplo de esa transgresión? Respecto de lo primero, es decir que es una pregunta y no una afirmación, para que en este escenario eso puede ocurrir efectivamente. La desconexión existente puede agudizarse en este contexto. Nosotros comentábamos mucho, y lo hemos estado trabajando desde UNICEF, esta idea de que convertir el espacio de la vida en la casa, en esta condición de cuarentena más formal o regulada, como una oportunidad para la reconexión. La posibilidad de pasar tiempo junto con los hijos obligatoriamente puede ser muy compleja, esa rutina puede traer estrés, puede traer dificultades, pero también es una oportunidad para la reconexión en el sentido de tener o darnos el tiempo para conectarnos con los hijos. Ahora, con los hijos adolescentes. Ahora, una recomendación chiquita sobre ese punto. Todos hemos escuchado siempre que necesitamos conectarnos con nuestros hijos y todos sabemos que eso es muy difícil cuando son adolescentes. Pero yo creo que hay una clave bien importante y es que en la adolescencia también nosotros como papás o como mamás podemos darnos el permiso de hablar con nuestros hijos como un igual, también poniendo nuestras propias experiencias en la mesa. Cuando uno es un papá de un niño pequeño, papá o mamá es la autoridad moral, lo que uno dice es la ley divina más o menos. Cuando es adolescente, mucho más está la enorme posibilidad de empezar a dialogar desde una perspectiva distinta, de una perspectiva en que yo esto lo veo así porque me pasó esto, porque aprendí lo otro, porque esto no me resultó, ¿cómo lo ves tú? Poner esa clave ayuda a que haya una posibilidad de reconexión o a fortalecer el vínculo de conexión. Sobre la segunda pregunta, bueno, hay un concepto para esto, lo que se llama las normas sociales, aquello que la sociedad espera que yo haga y el premio o el castigo por hacerlo o no hacerlo. Entonces, si yo digo que cumplir la distancia social es muy importante, pero no la respeto, no la respeta nadie, lo que yo digo no está siendo real. Si nadie espera que cumplir una norma sea correcto, la norma no se cumple. Allí, claramente, no podemos controlar lo que hacen los demás, pero sí, y vuelvo al concepto de resiliencia familiar, sí tener unas reglas que cumplamos en la casa. Otros no lo cumplen, ok, pero aquí sí lo cumplimos, y lo cumplimos porque entendemos que es importante, porque me cuido y nos cuido. ¿Eso va a cambiar toda la sociedad en 5 minutos? No, pero es un camino clave para ir haciendo también esa transformación. Y ahí los y las adolescentes son actores, no solo receptores. Ellos pueden ser los promotores de unas prácticas de cuidado, de protección, de atención en este escenario. No solo pueden ser, lo son. Nosotros tenemos cientos de experiencias, ya Rosario contará, pero cientos de experiencias donde los chicos y chicas son los que transmiten estos mensajes en su entorno, en su comunidad. Muchas gracias, Daniel y Mari Carmen, por tantas ideas y consejos. En este momento vamos a terminar nuestra primera mesa. Les voy a pedir que por favor apaguen sus cámaras. Y justamente porque no podemos hablar de adolescencia sin hablar con los adolescentes, es que tenemos una invitada muy especial esta tarde. Ella es Rosario Mesa y nos acompaña desde Huancavelica. Queríamos tener un poco la voz de una adolescente para que nos transmita
como deben estar pensando muchos de ustedes en la audiencia que nos escuchan y son adolescentes, una experiencia más personal de cómo está viviendo esta pandemia. Rosario, te escuchamos. Si puedes, por favor, prender tu cámara. Gracias por el pase. Hola, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Bueno, también agradecer al espacio de UNICEF para comentarles el día de hoy la situación que estamos pasando nosotros las y los adolescentes en mi comunidad y en mi región. Bueno, hoy a manera de un testimonio yo les voy a contar sobre la situación que hemos estado pasando y estamos pasando en estos tiempos de pandemia, nosotros las y los adolescentes en mi comunidad y en mi región. Bueno, al principio de la cuarentena, las autoridades de mi localidad también dieron a conocer que nadie saliera de casa. Entonces, esto nos preocupó y dijimos que ahora no vamos a poder salir de casa, a jugar, a encontrarnos con nuestros amigos y sobre todo no hicimos las compras de los productos de primera necesidad para poder quedarnos en casa, ya que algunas familias sí lo hicieron y muchos de nosotros no por falta de economía en casa. Bueno, al principio, muchos de nosotros tuvimos que adecuarnos haciendo mascarillas de telas, ya que a nosotros, nuestros padres, nos envían a hacer las compras. Cuando salíamos a las calles, muchas personas no usaban mascarillas, no mantenían el distanciamiento social y nos preocupaba bastante. Viendo esto, las autoridades hicieron mandar mascarillas y nos entregaron a todas las familias sin excepción. Ahora ya todos contamos con mascarillas. Bien. Hace semanas que aparecieron casos en mi comunidad, nos preocupó mucho más que antes, porque ahora tenemos que cuidarnos más. Cuando salimos a las calles o hacer las compras a las tiendas, muchas personas no usan adecuadamente las mascarillas, se cubren la boca y no la nariz. Muchos no mantienen el distanciamiento social y es más, otros no usan las mascarillas. Esto nos incomoda y sobre todo nos preocupa, ya que también tenemos miedo a contagiarnos. Tenemos miedo al contagio porque tampoco contamos con guantes quirúrgicos o alcohol en gel para poder usarlos al salir a hacer las compras. Porque también aquí es mínimo y lo venden muy caro y es muy difícil de adquirirlo. Muchos de nosotros tenemos que trasladarnos de lugares lejanos para hacer las compras en autos con una duración de 3 a 4 horas. En los autos muchos choferes no son conscientes y traen de 4 a 5 personas, cuando deberían de traer 2 a 3 personas para poder mantener el distanciamiento social. También nos preocupa mucho, porque si en un auto vamos varias personas, tenemos miedo al contagio, tenemos miedo a contagiarnos. Y me gustaría decirle ahora a las autoridades que sean o que hagan cumplir con los protocolos de seguridad en las calles o a las personas y sobre todo decirles a los adultos o a las personas que si no están usando sus mascarillas que lo usen y que si no lo usan adecuadamente que inicien a usarlo y que si no mantienen el distanciamiento social que mantengan un distanciamiento social para que así nosotros los adolescentes al encontrarnos con nuestros pares al estar en las calles o hacer las compras podamos sentirnos seguros en el lugar donde estemos. Y quiero decirles que nosotros los adolescentes confiamos en las personas mayores, en las personas que están incumpliendo, para que puedan cumplir y así todo pueda cambiar y que esto sí va a cambiar. Muchas gracias. Gracias, Rosario. Si te puedo robar un minutito más, quería preguntarte sobre el tema de la educación, ¿no? Digamos, en un momento tan importante como en el que tú estás, digamos, y con todo esto que ha pasado con la pandemia, ¿cómo ves un poco, digamos, el futuro en términos de lo que quieres estudiar, lo que vas a hacer más adelante? Si esto te ha cambiado un poco la forma de ver las cosas o más o menos cómo lo estás experimentando. Bueno, por el tema de la educación en mi región y sobre todo en mi comunidad está siendo bastante crítica, ya que nosotros los adolescentes en los lugares lejanos, en las comunidades donde vivimos, no contamos con acceso a Internet y muchos de nosotros tampoco contamos con celulares para poder conectarnos a Aprendo en Casa, ya que la cual nos dificulta y también trae un retraso a nosotros para poder continuar con nuestro aprendizaje. Muchas personas o en muchas familias
somos varios hermanos, también no contamos con internet, vuelvo a decir esto, porque es la mayor dificultad para que así nosotros podamos comunicarnos o también conectarnos a lo que es Aprendo en Casa y continuar con nuestra educación. Esto es el mayor o la mayor dificultad que tenemos aquí en mi comunidad y en mi región. Buenísimo, muchísimas gracias, Rosario. Un saludo muy especial para Acoria Huancavelica, desde donde nos está conversando Rosario. Quiero también mencionar que hemos recibido saludos desde Puno, desde San Juan del Lurigancho, de Surco, en fin, mucha gente que está viendo la transmisión esta tarde, así que seguimos a la espera de sus preguntas. Me comentan también, ya que hemos hablado sobre el tema de salud mental, que se puede llamar al 113 y luego, digamos, apretar la opción 5, que tiene que ver precisamente con temas de salud mental, y el operador que los atiende les va a informar qué centro de salud mental comunitario es más cercano a su domicilio, incluida, por supuesto, información sobre la dirección, el teléfono y demás. Así que esta es una alternativa. También recuerden marcar el número 113, opción 5, que pueden utilizar en caso sea, digamos, de interés de cualquiera de ustedes. Dicho eso, vamos a empezar con nuestra siguiente mesa. Voy a presentarles primero a nuestros invitados. Tenemos primero a María Isabel Hugo Cairo. Ella está a cargo, María Isabel, de la Dirección de Educación Primaria y Secundaria de la Dirección General de Educación Básica Regular en el Ministerio de Educación. Y luego tenemos a Abel Salinas. Abel es médico jefe de pediatría de la Clínica Internacional, también es ex ministro de Salud. Quería empezar primero con María Isabel, preguntándole lo siguiente. Se ha hablado mucho, digamos, en este seminario, en este webinar y en algunos de los anteriores también sobre el reencuentro de las personas con sus pares, en este caso que estamos hablando de adolescentes. Hay, por supuesto, una serie de preocupaciones sobre el riesgo de contagio que se puede dar en esos reencuentros, pero en general quería preguntarte, María Isabel, ¿cómo ves este tema? ¿Qué precauciones hay que tener? ¿Qué cuidados, digamos, deben tener en mente los adolescentes? Bien, buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias por la posibilidad. Perdón, se cerró la cámara. Ay, no puedo acceder al video. No te preocupes que lo solucionamos con el equipo técnico, pero no hay problema. Te escuchamos, ¿ah? Sí, no hay problema. Ya, bueno, les decía que en primer lugar agradezco la posibilidad de poder estar conversando con todos y con todas. Creo que es un tema importante el abordar esta problemática que no solo implica, digamos, a los adolescentes, sino a todas las personas que estamos actualmente pasando por esta coyuntura, ¿no? Y en la línea de tu pregunta, era un poco, sí, pues el estar aislados para todas las personas, no solo para los adolescentes, es una situación difícil, ¿no? Sobre todo porque venimos de una cultura muy cálida, una cultura muy cercana, donde estamos acostumbrados digamos, a las expresiones de afecto muy cercanas, donde las celebraciones giran en torno a la comida. Entonces somos una cultura de encuentros. Y en esa línea, digamos, eso se hace muy, muy difícil para todas las personas. Y cuando se da esta posibilidad de retorno a la presencialidad y el encuentro con el otro, esa situación genera bienestar en todos y en mayor medida creo que en los adolescentes. ¿Por qué? Porque los adolescentes vienen de un espacio permanente de encuentro, tal como nos decía, me parece que Daniel, que es la escuela, ¿no? En el colegio los estudiantes se encuentran, están con sus amigos, están con sus pares, y el estar pasando por este proceso de aislamiento definitivamente puede ser muy complicado. Y en esa línea, el hecho de poder encontrarse con su grupo, si bien provoca bienestar, porque ellos pueden necesitar sentir el encuentro con el grupo al que pertenecen, afianzar los lazos de amistad, reconocerse a sí mismo, genera muchísimo bienestar. Sin embargo, esto que nos puede hacer sentir tan bien y que puede hacernos bien, no debe invisibilizar el hecho de que estamos frente
a una posibilidad grande de contagio, a un riesgo muy alto y por lo tanto no debemos relajar los cuidados. Esta emoción que podemos tener por ir al encuentro de nuestros amigos después de tanto tiempo que no los he visto, aunque sea solamente media hora, puede implicar un riesgo no solamente en el encuentro mismo, sino durante el tránsito. Por ejemplo, el perder de vista por la emoción, perder de vista de que tengo que llegar rápido, me subo a un transporte público que está lleno, donde no todos están con mascarilla. Entonces, eso puede ser muy riesgoso y ahí es donde me puedo contagiar, ¿no? Entonces, esa sensación de bienestar y de emoción no debe, digamos, invisibilizar, como decía, esta alerta permanente que debemos tener frente a las situaciones de riesgo, a la posibilidad de contagio y en esa línea tener siempre los cuidados que corresponden. De otro lado, ya una vez, digamos, establecido el grupo, como nos decía también María del Carmen y Daniel, las características que pueden presentar los adolescentes, que son propias del desarrollo humano, no son voluntarias, sino son propias del desarrollo y la maduración del cerebro, pueden en alguna medida influir en la dificultad que se pueda tener para manejar los riesgos. Y esto puede hacer que se caiga frente a la presión del grupo, porque al creer el grupo que es invencible, que es inmortal o que a ellos no les va a pasar nada o no se va a contagiar y relajar las medidas de seguridad, entonces también puede provocar en ellos este contagio. Entonces, en esa línea, creo que es importante no solo mirar desde el punto de vista de qué tienen que aprender los adolescentes, sino qué tenemos que aprender los adultos para aprender a comunicarnos con los adolescentes. Creo que es tarea de todos el empezar un diálogo, ¿no? Un diálogo donde podamos comprendernos desde la empatía, desde ponernos en el lugar del otro. Entonces, aquí, digamos, ¿cuál es el papel del adulto? Es ayudar al adolescente a reforzar este sentido de autocuidado. También reforzar digamos, la reflexión sobre la relación que existe entre la conducta propia y las consecuencias que puede tener esta conducta en los demás, especialmente en los adultos o en las personas vulnerables que pueden ser parte de nuestra familia. También podemos ayudar a sopesar los riesgos de algunas conductas que podrían ser arriesgadas, ¿no? Y estimulando permanentemente la reflexión con ejemplos que permitan un análisis, digamos, permanente y la toma de conciencia y una actitud responsable. Eso creo que es en líneas generales. Buenísimo, muchas gracias Marisabel. Ya deberían poder los dos encender sus cámaras, debería estar solucionado el tema técnico. Abel, vamos a ir contigo. Ya está. Buenísimo, qué bueno verlos. Abel, desde el momento, digamos, en que vuelve a la normalidad, entre comillas, mucha gente, en el sentido de que los padres, por ejemplo, empiezan a regresar a sus trabajos, se genera esta sensación de que la cosa va amainando, que ya, digamos, el tema no era de repente tan crítico como al inicio. Yo quería que desde tu conocimiento médico nos expliques si esa sensación, digamos, de creciente seguridad es equivocada o no. Gracias, Augusto, y gracias a todos por la invitación y a todos los que nos están viendo y escuchando, en especial a los jóvenes. Y cierto, yo creo que quienes me han precedido en el uso de la palabra han dejado claro que esta pandemia va a estar con nosotros todavía un buen tiempo. No sabemos cuánto tiempo más hasta la llegada de una u otra vacuna o hasta que finalmente exista una inmunidad de rebaño, que todos estemos protegidos naturalmente. Pero la verdad es que mientras tanto, todos, sin excepción, incluidos los jóvenes, somos vulnerables a contagiarnos. Somos vulnerables en la mayoría de casos probablemente en hacer enfermedad leve o asintomática, pero no eximidos de la posibilidad, no estamos exentos de contagiar a otras personas. Y peor aún, contagiar a los amigos, a los familiares, a nuestros abuelos, a nuestros padres, a la gente que queremos y que lamentablemente por ese momento como hace un momento decía Marisabel, de perder la brújula durante unos minutos y tomamos una acción equivocada, nos ponemos en riesgo y nos contagiamos. Por subirnos al bus, porque abrazamos al amigo que no veíamos hace tiempo y nos dio alegría verlo, y
jugamos ahí un rato. Ahí existe el riesgo, a pesar de que lo podemos tener claro. Yo he escuchado a Rosario y es sorprendente, ella tiene todo muy claro, pero aún así pudiera ocurrir que en algún momento salimos del contexto y nos perdemos y puede ocurrir entonces un contagio y ponernos en riesgo. Mi padre decía que era una desinteligencia. Lo teníamos todo claro, pero había un minuto que dejábamos de conectarnos y cometíamos esos errores banales, pero que pueden costarnos la vida a nosotros o, peor todavía, a muchos seres queridos. Eso nos duele mucho. Y permíteme, Augusto, porque este marco de la pandemia, que todavía va a persistir, evidentemente después nos está enseñando muchas cosas, y una de las cosas que estamos revisando ahora es precisamente los adolescentes y su salud. O sea, a propósito de la pandemia, es cierto que tienen que cuidarse más, y eso está clarísimo, y Mari Carmen Calle ha sido precisa en qué cosas hay, cómo hay que cuidarse, en fin. Pero no solo de eso hay que cuidarnos, ¿no? O sea, estamos expuestos y uno no tiene por qué dejar de olvidar, de recordar, por el contrario, de cuando fue joven. Entonces, y yo quería darle una mirada, si tú me permites, Augusto, ahora, a el tema propio del cuidado de la salud de los jóvenes. Porque la verdad es que hay un vacío, ¿no es cierto? Ya no es niño, pero todavía no es adulto. Y su espacio está bastante limitado. Inclusive, voy a hablar ahora desde los servicios de salud. Los servicios de salud públicos y también privados. Y en esta ocasión yo quisiera hablar de los servicios privados, por ejemplo. ¿Y qué es lo que ocurre? Y lo vemos todos los días. Yo atiendo pacientes, atiendo jóvenes también, niños y jóvenes, y cierto, como que no estamos preparados para recibirlos. Nos preocupamos en una sala de espera de ponerla linda con juegos infantiles y cositas ahí para que los niños gateen, etc. Y nos olvidamos de este otro grupo tan numeroso, tan importante, que son los jóvenes, y entonces este joven llega y, bueno, ¿y qué hago acá? ¿Cierto? ¿Qué hago acá con tanto niño? Aparte, obviamente, por ser menor de edad, viene con la mamá o el papá. Y entonces ahí está sentado en una esquina, como diciendo, ¿a qué vine aquí, no? Y cuando en realidad, en lugar de encontrar un beneficio, ya se rompe un poco. Peor aún cuando están ya en el consultorio y entonces tenemos una mamá o un papá que habla por ellos. Traigo a Rosario porque tiene tal cosa, porque la veo que no come bien, porque la veo que se queda dormida, la veo que no está animada, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando en realidad a quien tenemos que ver es al niño, es a la niña, es al adolescente. Y sin embargo, y ahí hay muchas experiencias que uno asume y le toca para poner en el centro de la atención al adolescente, al joven, poniendo con todo respeto a un lado a la mamá o al papá que ahí están, y seguramente los jóvenes que me están escuchando dirán, a mí me ha pasado lo mismo, que mi papá o mi mamá quiere hablar por mí y no me deja, pero cuando uno se enfrenta a ellos y comienza a preguntarles a ellos, y a veces, digamos, tratando de hacer notar a la mamá o al papá que no voy a hablar con ellos, que voy a hablar con el adolescente, comienza a establecerse otro vínculo. Entonces, visto eso, decíamos, pucha, pero ¿qué podemos hacer desde el sector privado? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo una consulta convencional? ¿Por qué no crear algo diferente? Y nosotros, y ahora voy a hablar como el sector privado, y tú lo mencionaste, Augusto, yo tengo a cargo el área de pediatría de la Clínica Internacional. Pues hace algún tiempo dijimos, bueno, y solo como paralelo, ¿por qué la clínica no puede ser pionera en la protección de la lactancia materna exclusiva? Y hoy por hoy,
Y así trabajamos, es cierto, y nos acompañaron gente del ministerio, nos acompañó gente de UNICEF, nos acompañaron mucha gente, y pudimos desarrollar capacidades para ser finalmente la primera institución privada acreditada en la defensa y la protección de la lactancia materna. Y no solo en eso, sino no como teoría, sino que además enganchamos, por ejemplo, al financiador, al seguro. Y el seguro paga por atenciones prenatales de consejería de lactancia materna. Y luego de cuando el bebé nace y en el seguimiento, cosa que era impensado. Entonces, un poco que decíamos, bueno, ¿y por qué no crear también esta área de consejería del adolescente? Ahora, naturalmente, tiene que ser virtual, pero luego también podrá ser presencial y podrá tener los espacios debidamente diseñados para tener esa interrelación y tratar de establecer una horizontalidad, la conversación sea de tú a tú, ¿no es cierto? Directa, sin ningún intermediario. Es más, Mari Carmen hablaba de la tecnología y de la digitalización. Y yo creo que nosotros debiéramos ir más allá inclusive, porque, caramba, si un niño tiene una cobertura, un adolescente tiene una cobertura, debería tener y deberíamos diseñarla de tal forma que él solo pudiera acceder a su consejería de adolescente sin necesidad siquiera de decirle a su papá o a su mamá, podemos poner un techo, puede tener 1 o 2 atenciones por mes o 3 atenciones en un programa, no lo sé, se estudia, pero él accede solo cuando él cree que lo necesita y hace una entrevista virtual directa y rompemos una serie de bloqueos que tenemos que y ya lo han referido quienes usaron la palabra antes que yo, de este tema comunicacional, esta crisis comunicacional que no es exactamente de los jóvenes, yo creo que también es de nosotros. Cada uno quiere y no logra romper ese bloqueo, y sin embargo podríamos utilizar estos mecanismos, podríamos implementar, y yo me atrevería a hacer una propuesta de ese tipo. Hace algunos meses, antes del inicio de la pandemia, estábamos buscando gente experta y conversé, por ejemplo, con Marilú y con algún grupo para decir, bueno, ¿cómo podemos trabajar este tema de la consejería del adolescente? Lamentablemente la pandemia nos puso a nosotros en otra rutina, pero carambas, también nos ha abierto los ojos de que hay otras posibilidades. Y el tema virtual, que ahora lo tenemos que desarrollar y lo desarrollaremos por buen tiempo, aquí hay un espacio interesante que además es un espacio vacío y que de alguna manera, y en esta ocasión solamente lo estoy mencionando desde el sector privado, porque es la condición de hoy día de mi presentación, digamos, por ser el encargado de pediatría de mi institución, es algo que a mí me gustaría trabajar, ojalá, y que podamos lograr algo muy efectivo, que pudiéramos encontrar ese espacio y que resulte beneficioso para todos, sobre todo para los jóvenes. Lo dejo ahí. Buenísimo. Buenísimo, me parece bien interesante, como hemos hablado tanto de autonomía, también tener este concepto de autonomía del adolescente en la gestión de su, digamos, relación con los médicos, ¿no? Ahora, quería, Marisabel, aprovechar para hacerte algunas preguntas. Esta segunda ronda necesitamos ir bien rapidito porque se nos va el tiempo. Nos preguntan, por ejemplo, unas personas en la audiencia, Fátima Roca, por ejemplo, nos pregunta cómo manejar las emociones de los adolescentes, ¿no? Que es un tema que me imagino muchos de los padres se están preguntando. Sí, bueno, justamente eso viene un poco en la línea de cómo ir estimulando la autonomía, porque tiene que ver con la autogestión personal, ¿no? Y eso pasa por generar actitudes positivas frente a la vida. Entonces, es
ayudar, y aquí el rol creo que es de los adultos, vuelvo a decir, ¿no? Todos tenemos que aprender y tenemos que aprender a ayudarnos unos a otros. En esa línea, digamos, para poder ayudar y orientar a los adolescentes a gestionar sus propias emociones, tenemos que ayudarlos a poder identificar qué, a pesar de todo lo malo que está pasando, qué es lo bueno que podemos sacar, qué es lo que podemos recoger como aprendizaje, qué es lo que estamos viviendo, nos estamos encontrando en la familia, estamos aprendiendo, de repente estamos aprendiendo a conocernos más, ¿no? Cosa que antes no podíamos hacer porque cada uno trabaja, cada uno está en mil cosas, se salen a los colegios y los espacios de encuentro básicamente son a veces los espacios de comida y si no, ni esos espacios. Entonces, esta oportunidad en la que estamos dentro de casa de repente sí ayuda a poder ponernos en el lugar del otro, tener espacios de diálogo y poder ayudar, como digo, ayudarnos entre todos a mirar qué de positivo podemos sacar. En esa línea creo que podemos ayudar en la gestión de las emociones, ¿no? Sobre todo los adultos. Nos preguntan también, para regresar contigo, Marisabel, sobre la educación rural, y en general creo que hay muchas dudas sobre la educación a distancia, digamos, este concepto de autonomía, ¿cómo aplica, digamos, para los adolescentes que ahora están de alguna manera gestionando más autónomamente su propia educación, ¿no? Claro, ahí la autonomía, como decía, no solamente pasa por, digamos, darles algunas tareas a los adolescentes para para que puedan ejercer su responsabilidad con todas el cuidado de la salud, que es lo que debe primar en este momento, sino, en esa línea creo que también lo que puede ayudar es ayudar a los adolescentes, desde el caso de los adultos, a poder revisar este tipo de acciones que realizan. Y si lo vinculamos directamente con el espacio educativo, una de las formas de ir logrando autonomía es también tener autonomía en el estudio. Entonces, organizar, por ejemplo, el tiempo, organizar su tiempo de estudio, ponerse metas a corto plazo, ver si al final de la semana las pudieron lograr, ver cómo se puede reflexionar sobre esos logros que van teniendo, sobre las dificultades que van teniendo en este proceso de aprendizaje. Además de eso, digamos, no solamente asociar el tiempo al estudio, sino también en la línea de la pregunta anterior, ver cómo esta organización del tiempo puede permitir optimizar el tiempo al interior de la casa. Es decir, tiempo de estudio, pero también tiempo para poder hacer lo que les gusta. Y eso también disipa la tensión, ¿no? Genera un bienestar, digamos, de salud emocional. Ayudarlos en la medida que se pueda, si bien, digamos, en el caso de las zonas rurales, el nivel de conectividad es el que afecta en mayor medida, porque la interacción no se puede dar desde las redes, pero de repente la interacción con sus hermanos menores, la posibilidad de tener estos espacios para poder enseñarlo o aprender, podrían ayudar a trabajar o a suplir esta necesidad de interacción y de promover este aprendizaje, ¿no? Eh, Eso y de otro lado creo que es importante también que tanto los adolescentes como los adultos podamos ayudar a reconocer a partir de los retos de aprendizaje que tiene cada uno de estos adolescentes o estudiantes, ayudarlos a poder vincular o conectar esto que van aprendiendo con la vida cotidiana. O sea, esto que van aprendiendo, en qué medida es útil, qué es lo que sucede en la vida diaria y cómo esto que van aprendiendo lo pueden incorporar para su vida, para poder asociarlo a lo que están viviendo en la casa, en el barrio, en la sociedad o en otros contextos a nivel local o regional. De esta manera, el aprendizaje puede tener mucho más sentido, ¿no? Es mucho más significativo. Buenísimo. Abel, muy cortito porque se nos va la hora, me voy a robar unos minutitos más de nuestros organizadores, solo porque no quiero dejar de preguntarte unas cosas que me consultan. En el tema, ¿qué recomendaciones puntuales tienes, por ejemplo, en el tema de el deporte, ¿no? Digamos, lo que se puede y no se puede hacer en materia de deporte, y también sobre el tema de el enamorado o la enamorada, ¿no? Que también hay una pregunta ahí bastante, digamos, clara de parte de unos adolescentes. Sí, son preguntas. La primera, relacionada al deporte, es cierto, ahora tenemos limitaciones. Yo no quisiera emitir un juicio de dónde salió el corte de los 14 años para no salir. Bueno, ahí hay un tema que habrá que discutir. Y evidentemente,
yo creo que los chicos están limitados de deportes, pero hay algunas actividades que también, y otra vez gracias a la conectividad, al tema digital, podrían hacer en sus casas. De alguna manera hay que utilizar la creatividad y tratar de hacerlo, y tratar de hacer otras cosas más que el deporte, la lectura, la fonomímica, aprender a hablar en público, grabarse videos. Son cosas interesantes que podemos aprovechar y que nos van a ayudar. Y es cierto, en el tema del enamorado, la enamorada, pues ese es hay una deuda de algunos tiempos, pero hay que esperar. El mundo no acaba ahora. Como en algún momento dijo, me parece Mari Carmen, lo que para un joven pudiera significar algo muy grave, muy terrible, ya con la experiencia de vida uno sabe que todo este tema es pasajero y que finalmente lo lograremos. Yo creo que, como decía alguien, nos decía, bueno, si es enamorada, te va a acompañar toda la vida, vas a saber esperar. Si no, tranquilo. Y el enamorado igual. Así que con calma por ahí. Muchas gracias, Abel. Muchas gracias, María Isabel. Queríamos aprovechar, digamos, una última sección de este webinar y quisiéramos darle la palabra a Ana de Mendoza. Ana es representante de UNICEF en Perú y ella nos va a dar las palabras finales de este webinar. Adelante, Ana. Hola, bueno, en primer lugar, muchas gracias a todas y todos los panelistas. Creo que está siendo un webinar muy interesante. Yo quería destacar algunas cosas de las que se han dicho que me parecen importantes. Primero, los adolescentes y las adolescentes han estado invisibilizados en esta pandemia, ¿no? Se ha hablado muy poco de ellos, de si transmiten, si no transmiten. O sea, me parece que hay una reflexión también como sociedad por qué nos hemos olvidado de hablar de los adolescentes cuando están tan activos en otros temas, ¿no? Yo estaba pensando que bueno, globalmente la adolescencia está muy activa, por ejemplo, en los temas de cambio climático, ¿no? Hemos tenido ejemplos a nivel mundial. Así que nos han dado ejemplos de compromiso, de motivación, de capacidad de mirar hacia el futuro, de pensar más allá del presente, ¿no? Y sin embargo, no hemos logrado como sociedad, bueno, incorporarlos en esta lucha contra la pandemia y en estos mensajes de prevención y de cuidado y de autocuidado. Y me parece que tenemos que hacer una reflexión también sobre esto, ¿no? Por ejemplo, cuando decías lo de las salidas, ¿no? Que los chicos y chicas no salgan entre los 14 y 17 años es algo gravísimo para ellos, ¿no? Está conculcando uno de sus derechos más importantes, como esa de la relación. O sea, como decíamos, están haciendo un esfuerzo increíble en sus casas, a través de la radio, de internet, los que pueden, algunos ni siquiera pueden, ¿no? Y entonces, bueno, hay que confiar en que van a ser capaces de salir y seguir las indicaciones que todos estamos siguiendo, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay una reflexión como sociedad también. ¿Estamos realmente queriendo fomentar la autonomía, la independencia, o pensamos que no van a ser capaces de cumplir y por eso no les dejamos salir de casa, ¿no? Creo que como políticas públicas tendríamos que reflexionar sobre este tema. Me ha parecido muy interesante lo que se ha contado un poco, o sea, me gustan mucho las palabras que hemos usado al principio, ¿no? De pasión, de compromiso, todos estos valores de adolescencia que me parece que tenemos que ponerlos en la mesa, ¿no? Estamos en un momento difícil globalmente y creo que los adolescentes tienen mucho que decir y mucho que aportar y tenemos que dejar de mirarlos como si transmiten, si no transmiten, si son asintomáticos, si no son asintomáticos. O sea, me parece que hay mucha más capacidad de pensar respuestas con ellos y con ellas de la que estamos usando ahora mismo, ¿no? Así que, bueno, dejaría estas reflexiones. Me parece que hemos hablado de temas muy interesantes, resiliencia familiar, un concepto que me gusta bastante, ¿no? Y que tiene que ver, bueno, no solo con la capacidad de sobrellevar una crisis, sino de reponerse y de crecer en la crisis, ¿no? De tratar de sacar lo mejor de las familias, incluido el diálogo con adolescentes, sus puntos de vista, sus opiniones. Así que me parece que esta crisis puede ser vista como una oportunidad, ¿no? Bueno, lo dejo aquí y, bueno, agradecer a todos y a todas, al Consejo de la Prensa, como siempre. Creo que esos webinars han sido, bueno, muy interesantes. Espero que hayan motivado y hayan conseguido captar la atención de todos los oyentes que nos están escuchando.
y sí recordarles que comienza una campaña interesante para tratar de consolidar estos comportamientos de prevención que necesitamos tener bien consolidados para cuidarnos y para cuidar también a los demás. Así que muchísimas gracias. Te devuelvo la palabra. Muchísimas gracias, Ana, a todos nuestros panelistas, a María Isabel, a María del Carmen, a Abel, a Daniel, y por supuesto por intermedio de Ana y de María Eugenia, a UNICEF y al Consejo de la Prensa Peruana. Y muchas gracias, por supuesto, a todos los que nos han acompañado esta tarde. Yo quisiera pedirle a nuestros panelistas que se queden un ratito para la foto oficial, prendiendo sus respectivas cámaras, y con todos los demás que tengan una buena tarde y ya nos escuchamos pronto en alguna nueva oportunidad. Gracias a todos. Si pueden prender su cámara, por favor. Rosario, Daniel, María del Carmen. Ahí está Rosario. Listo. Chichis. Ya, a ver, sonrisita para la cámara. Muy bien. Gracias a todos nuevamente, gracias Marilú también en la sombra alcanzándome todas las preguntas y facilitándome el trabajo. Y ojalá tengamos webinar cuarto, ya ustedes nos avisan. Ok. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a Chao. todos y a todas. Chao. Hasta luego.